Como un huracán que vuela, tu espíritu en la tierra a los hombres nos quisiste dar. Misioneros de Ciencia y Fe, dirigido por Marta Sanz. Nuevas para que en ti solo pueda confiar. Cristo nos entregó al defensor. Poseemos las primicias del Espíritu de Dios. La muerte no tiene poder, pues asociados. Bienvenidos un día más a Misioneros de Ciencia y Fe en Radio María. En una sociedad del mundo occidental donde prima lo superficial, la recompensa inmediata y la cultura de la muerte, nace Amor Seguro, una comunidad de testigos que han descubierto su vocación al amor. Su objetivo es despertar, formar y acompañar a otros, compartiendo las enseñanzas de la teología del cuerpo de San Juan Pablo II desde la oración y la comunión en la Iglesia. Y para hablar sobre este maravilloso proyecto, hoy nos acompañan Sergio Bringas y Lorea, esposos, padres de 5 hijos y jóvenes abuelos. En 2006 fundaron Amor Seguro, una comunidad de testigos que inició una revolución de amor en Hispanoamérica al compartir las enseñanzas de San Juan Pablo II en su teología del cuerpo en español. Lorea, Sergio, bienvenidos a Misioneros de Ciencia y Fe. Muchísimas gracias a todos los que hoy sintonizan esta precioso Radio María que a todos nos llena el corazón. Agradecemos muchísimo tu invitación y la verdad estamos felices. Sergio, mi esposo, se tiene que ir a recoger a mi hijo Patricio al aeropuerto, pero no quiere dejar de saludarles. Así que, Sergio. Hola a todos. Pues bueno, es un placer estar aquí con ustedes. Pues simplemente es comentarles, Lorea y yo llevamos 33 años de casados, después de haber sido pues muy buenos amigos durante 10 años, prácticamente 10 años, ¿no? Así es. 2 años de novios y 33, pues imagínense, ya es toda una vida juntos. Hemos tenido la bendición de tener 5 hijos aquí, 4 en el cielo, y de esos 5, pues el mayor, al que ahorita estoy yendo a recoger, está a punto de ordenarse, si Dios quiere, sacerdote ahora en mayo de este año. Y de ahí tenemos una hija que ya nos ha hecho abuelo, estamos esperando al segundo, abuelos, estamos esperando al segundo nieto. Tenemos y luego 3 más, ¿no? Un par de varones y una niña, niña de 22 años, ¿no? Pero en fin, aquí andamos y sí, hace prácticamente ya 20 años. Así es, este año cumplimos 20 años. Después de Lorea, ya se darán cuenta cómo es muy insistente y muy dedicada a lo que hace. Persistente, ¿no? Así es. Qué maravilla. Después de mucho tiempo de pues estar yo acompañándola, pues ir juntos en el mismo barco, como le digo yo, y de no entender qué era lo que estaba pasando con ella y qué era todo lo que me platicaba y demás, le dije, mira, pues si hay que remar, rememos juntos, yo me subo al barco contigo, yo te acompaño en lo que hay que acompañarte, habrá veces que entienda, habrá veces que no, pero bueno, pues tú necesitas a alguien que te lleve el timón y que te ayude a organizar las cosas. Y pues aquí estoy yo y desde entonces así hemos funcionado. Ha sido toda una aventura, así que es a lo que queremos invitar a quienes nos escuchan el día de hoy, descubrir este regalo que nos da la Iglesia, que es madre, que es maestra, que siempre custodia a sus hijos. Marta, estamos a tus órdenes. Una maravilla, sí señor. Ahora vamos a ir desgranando pasito a pasito en qué consiste este proyecto maravilloso de Amor Seguro. Y bueno, porque Sergio nos ha puesto la miel en los labios, vamos a ir poco a poco. Lo primero, diciendo a nuestros oyentes qué es exactamente Amor Seguro. Pues bueno, Amor Seguro es la respuesta que nosotros, como pequeño polvito de barro, porque no es otra cosa, hemos dado a Dios. Más que un proyecto, es un sí a Dios, así como ese fiat que María nos enseña a dar a todos los que queremos servir a Dios, que queremos amarle, que queremos vivir en Él. Pues es un sí que fue gestándose poco a poco como una pequeña semilla. Desde que yo tenía 14 años, que tuve un primer encuentro con Juan Pablo II cuando vino por primera vez a México, él fue respuesta a preguntas, deseos y anhelos de una pequeña adolescente que se enamoró de su paternidad.
Entonces fui leyéndole de todo lo que me encontraba en la librería San Pablo, obviamente, porque no existían las redes, no existía internet, no sabíamos hacer un clic y pum, encontrar en Vatican.va lo que el Papa decía, teníamos lo que el Papa publicaba. Y fue como un camino muy gradual, muy de goteo, de poco a poco encontrar un pozo en donde saciar la sed de verdad, la sed de respuestas a anhelos profundos del corazón, que es como una puertita pequeñita, porque esto obviamente, la teología del cuerpo de Juan Pablo II no es el todo, sino es una pequeña puertita, una ventana que abre la profundidad de belleza que nos revela la iglesia, que custodia la iglesia, que abraza a la iglesia para dársela a sus hijos. Entonces, yo empecé a dar clases en la universidad, mi pasión son los jóvenes, y pues daba la materia 1 hora y me quedaba como 6 horas en la universidad hablando con los jóvenes, sus preguntas, sus deseos, sus anhelos, el noviazgo, el amor, el haberse caído, levantado, la búsqueda de la verdad. Y fue como un deseo profundo de seguir profundizando, buscando. No sabía yo el qué, pero sí sabía que Juan Pablo II tenía respuestas hasta que, pues nada, fue ponerle nombre y era las catequesis sobre el amor humano en el plan divino. Ese sueño de Dios que tiene para cada uno de los hombres y mujeres que Él crea por amor y para amar, para poder descubrir desde cómo han sido creados, quiénes son y responder al amor. Entonces, así nace esta pequeña comunidad de testigos que se fue sumando, que hoy ya estamos pues prácticamente en todo el mundo, no es que sea una franquicia, no es que sea nada, sino es una comunidad de testigos que al descubrir este regalo, unos profundizan más, otros lo viven en su propio hogar, otros los viven en su comunidad religiosa y van como desentrañando esta verdad que solo Cristo puede revelar al hombre, quién eres tú. Entonces, como lo menciono, la teología del cuerpo es esa ventanita que abre esa luz y esa verdad que custodia la iglesia desde siempre. ¿Y cuál es la identidad y la misión, para ser más exactos, La de... identidad y la misión de Amor Seguro es tan clara como que esta comunidad de testigos busca precisamente anunciar, proclamar, compartir eh, este regalo que nos ha dejado un papa, un santo, como comunidad de testigos, como lo decía, es despertar a otros, es como a través de experiencias, charlas, campamentos, cursos, despertar ese corazón a esas preguntas que bullen en el alma, en el corazón, en la mente, para buscar ese formarse y poder acompañarles compartiendo precisamente esta enseñanza de la teología del cuerpo de Juan Pablo II, que son 135 catequesis que él pronunció al inicio de su pontificado. Y vamos ahora a aclarar qué es la teología del cuerpo, porque habrá muchos oyentes que ni siquiera sepan en qué consiste o qué significa eso. Así es. Bueno, la teología del cuerpo es el título que Juan Pablo II le da a una serie de catequesis, como lo dije antes, que él proclama, anuncia todos los miércoles de audiencia los 5 primeros años de su pontificado. Empieza el 5 de septiembre de 1979 a compartir lo que él ya traía en el corazón. Juan Pablo II hace todo un camino en ese ir adentro, ir a reconocer el origen, de dónde vengo, en dónde estoy, a dónde voy, y escribe un libro que lo empieza a escribir como fruto de haber participado en Concilio Vaticano II, muy cercano a Pablo VI, cuando él escribe Humane Vitae, esa encíclica tan importante sobre la vida humana, en la defensa de los dos fines del matrimonio, unitivo y procreativo. Entonces Juan Pablo II reflexiona, sigue profundizando, sigue dándole vueltas en el corazón, en la mente, y en 75 escribe un libro que es precioso porque lo escribe y es más, acaba de estar una persona a la que quiero mucho tocando precisamente esos manuscritos de Juan Pablo II, y cuando lo nombran papa, que él no pensaba que lo nombrarían papa, esto que él había como concebido como un libro, lo da como catequesis en los miércoles. Y es precisamente hablar
de responder dos preguntas fundamentales. ¿Quién eres tú que me escuchas? ¿Y cómo estás llamado a vivir para encontrarte con el amor? El amor con mayúscula, el amor de Dios, y por tanto vivir amando. Que es el amor más seguro, ¿verdad? Es El por eso se único llama amor seguro. seguro. Exacto, porque es el amor del Padre, el amor del Hijo y el Claro. amor del Espíritu Santo, el único seguro. Y el amor humano busca serlo desde el amor con mayúscula, porque cuando tú te reconoces hijo amado, creado, soñado, pensado por Dios, pues todo cambia, ¿no? Porque la historia a nivel humano, pues estamos en batalla y pues los amores humanos son polvo de barro, somos muy frágiles, muy incapaces de poder saciar al otro. El único amor que sacia, el único amor que nos nutre, que nos da vida en la profundidad, pues es el amor divino, es el amor trinitario, es el amor del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y eso lo voy a repetir mucho durante el programa porque es la clave de interpretación de esta teología del cuerpo. Vamos al principio de las meditaciones de San Juan Pablo II. ¿Qué significa ser persona humana? Bueno, persona humana, qué cosa tan preciosa. Bueno, ese quién, ese sujeto, ese ser creado para la eternidad, ese ser imagen de Dios, ese ser persona humana tan distinta de los animales, radicalmente diferente, esa persona que es sujeto del amor de Dios, ese tú amado, elegido, creado por Dios, que es cuerpo y alma espiritual. Ese ser persona, ese término persona que es tan novedoso que nos ayudó a comprender las tres personas de la Santísima Trinidad, ¿no? Entonces, la persona humana es esa, yo podría decir que es ese ser y esa existencia de un infinito, de un amado por Dios, deseado por Dios, que tiene nombre, que tiene un rostro, que tiene un propósito y que tiene una razón del por cual ser y existir aquí y ahora y para toda la eternidad. Ser persona es ser único, irrepetible. Jamás nadie será como tú. Jamás nadie será otro tú, así tengas un hermano gemelo, porque ese ser irrepetible, ese ser único, elegido y llamado a ser y existir, solo un Dios con una capacidad de amar infinita puede tener el gozo de crearte y el gozo de crear tantas y cuantas personas para llamarlos a ser hijos. Entonces, nos hace libres, la persona es libre, la persona es capaz de conocer, la persona, y con esto cierro esta belleza de lo que significa ser persona, la persona es capaz de amar, es sujeto de amor, está capacitado para amar, pero en esa libertad se juega el amar o no amar. Y es precioso. Digamos que es como tener una visión total del hombre, ¿verdad? Para poder aclarar el término de persona, Juan Pablo II desarrolla lo que llama la antropología adecuada, es decir, esa visión global del hombre. Y se basa en este punto 7 de Humane Vitae que voy a citar porque es importantísimo para poder definir qué es lo que hace Juan Pablo II. Vale. El punto 7 de Pablo VI en Humane Vitae dice, el problema de la natalidad, como cualquier otro referente a la vida humana, hay que considerarlo por encima de las perspectivas parciales de orden biológico o psicológico, demográfico o sociológico, a la luz de una visión integral del hombre. Esto es muy importante. Visión integral del hombre y de su vocación, no solo natural y terrena, sino también sobrenatural y eterna. Con esto es que Juan Pablo II desarrolla algo tan bello, porque esa visión integral del hombre se responde, como lo dije anteriormente, con su antropología adecuada. ¿Esto qué quiere decir? Visión integral del hombre. ¿Cómo te ha, y estos son con mis palabras, ¿eh? Ujú. ¿Cómo te ha mirado Dios desde que te sueña, desde que te piensa? ¿Cómo te ha mirado Dios en el momento de tu creación, en tu origen? ¿Cómo te ve íntegramente en tu historia? ¿Cómo te ve soñándote en el cielo, deseando
que tu vida se vive en el amor para poder vivirla eternamente en el cielo. Es decir, quién es el hombre en su visión integral, todo, desde Eso su es. origen, su historia y su destino. Y de su vocación. ¿Qué vocación más hermosa tenemos los seres humanos? La vocación al amor, la vocación a vivir un sí al amor, ese sí al amor que podemos dar en el matrimonio, en la vida religiosa, en la vida consagrada, en una vida comprometida en el amor con mayúscula, ese sí a Dios de responder al amor, escuchar el llamado para poder responder al amor, como lo menciona muchas veces Juan Pablo II, bajo esa mirada de ser y reconocerme un don para otro, que yo he sido creado para otro, para darme, entregarme, ofrecerme, vivir para y por otro. No hemos sido creados para vivir en la soledad, hemos sido creados para vivir en comunión con el otro, como imagen pálida, pálida, muy pálida de esa comunión trinitaria de personas que es la Santísima Trinidad. Pues vamos a reflexionar, si les parece, con esta bonita canción, este tema musical, sobre lo que nos acaba de decir Lorea. Tú tienes, Señor, palabras de vida eterna. Tú tienes, Señor, palabras de vida eterna. La ley del Señor es perfecta del todo y reconforta el alma. Inmutables son las palabras del Señor y hacen sabio al sencillo. Tú tienes, Señor, palabras de vida eterna. En los mandamientos del Señor hay rectitud y alegría para el corazón. Son luz los preceptos del Señor para alumbrar el camino. Tú tienes, Señor, palabras de vida eterna. La voluntad del Señor es santa y para siempre estable. Y seguimos en Misioneros de Ciencia y Fe en Radio María. Y hoy hablamos con Lorea Bringas y Sergio, que aunque nos ha dejado porque tenía que marcharse al aeropuerto a recoger a su hijo, pero forma parte de los dos fundadores de Amor Seguro. En una sociedad, como decíamos al principio, de la cultura de la muerte, la recompensa inmediata, es complicado llegar a comprender, a no ser que sea mediante un número de catequesis, de formación, como estáis haciendo vosotros con los Pues demás. mira, yo lo que creo es que todos estamos llamados a vivir un encuentro con Dios. En el momento que vives ese encuentro, pudiste haberlo recibido desde chiquito, desde pequeñito, o a lo mejor en un momento de conversión, en un momento de despertar, en una experiencia en donde por circunstancias de la vida hay como una luz que ilumina tu vida. Dios sale a nuestro encuentro. Y esto Siempre. es algo también sumamente importante. El único capaz de revelarle al hombre quién es el mismo Jesucristo. Por eso Exacto. ese Dios que se ha hecho carne, ese Dios que se ha hecho hombre, ese Dios que sin perder su divinidad camina entre los hombres, vive con los hombres, el tiempo que estuvo en la tierra, obviamente, pero se queda con nosotros. Es que Dios no nos ha dejado. Dios desde el momento que nos crea,
Me encanta decírselo así a los niños, ¿no? Y yo creo que también hay que tener un poco ese corazón de niño. Dios se hace cercano, Dios te busca, Dios se hace presente. Desde el momento de toda la creación, todo lo que pueden ver nuestros ojos, todo lo que pueden contemplar nuestros ojos, escuchar nuestros oídos, basta pararte enfrente de una catarata, basta mirar el cielo, el amanecer, el atardecer. Hay un Dios que lo ha hecho todo, pero que me ha creado a mí por amor. Entonces, esa creación tiene sentido por ti. Esa creación tiene sentido para ti, porque todo cuanto existe, Dios lo ha hecho para que en ese sexto día dijera ese hagamos y mencionara tu nombre y te llamara de la nada a ser y existir. Entonces, esa realidad de ser persona, de ser hombre, de ser mujer, porque la sexualidad es constitutiva de la persona. Y no solo nuestro ser cuerpo es sexuado, todo nuestro ser es sexuado desde el momento en que yo soy toda mujer. Dios me ha creado femenina, me ha creado mujer y me ha creado con un propósito en ese ser diferente al varón, que es creado todo varón. Entonces es algo bellísimo, es algo que nos abre el corazón, nos expande el corazón y nutre la fe, nutre la mente y nutre el corazón, capacitándonos para desde que lo que conocemos podamos hacerlo vida en el amor, creyendo en esta verdad que nos enseña Cristo, ¿no? Revelándonos quiénes somos. Directamente al corazón. Más que una catequesis, es un auténtico tratado sobre la persona, el matrimonio y la familia, ¿verdad? Correcto, correcto, correcto. Yo creo que es, fíjate, yo creo que es una respuesta que nos da un santo de la Iglesia Católica en un momento muy particular, el siglo XX, en donde precisamente se quiere sacar a Dios de la historia, que vaya que lo han sacado, con todo lo que es el comunismo, el marxismo, etcétera, con todas estas ideologías, y cuando aparece toda una corriente ideológica en donde no se va al principio, que es lo que hace Juan Pablo II para desarrollar esas catequesis. Citando a Mateo, cuando dice, en el principio no era así, es cuando Juan Pablo II se va al origen, al principio. Porque si la persona humana, si el ser humano no reconoce su origen, no puede reconocer quién es. Yo no puedo saber quién soy si no me lo dicen mis padres, si no me lo dicen mis abuelos, si no sé de dónde vengo, si no sé en dónde he nacido, por qué he recibido este nombre, por qué he recibido este lenguaje, por qué he recibido esta fe, por qué he recibido estas costumbres. O sea, soy lo que soy como consecuencia de un origen. Entonces, el origen más fundante es nuestra prehistoria teológica, es nuestro principio, es en el momento en que Dios nos soñó, nos pensó y nos crea. Perdóname que lo cite tanto, No, pero no, el no, es origen es importantísimo lo que fundante. estás diciendo, es cierto. El origen es tan importante que el siglo XX, como dices tú, este siglo de una cultura de la muerte, pues de verdad nos atrevemos a decir que Juan Pablo II llega con este antídoto ante la cultura de la muerte, con esta medicina para curar a todos los heridos que se han creído unas mentiras que no Total. son el origen de la vida, como Dios nos ha soñado, como Dios nos ha pensado, y nos da una vacuna que es la verdad, que es el bien, que custodia la iglesia desde siempre, porque lo más hermoso de estas catequesis es que no son solo las catequesis, sino estas catequesis te llevan a la Eucaristía, a enamorarte de Cristo Eucaristía, a enamorarte de su palabra, a enamorarte de lo que es la doctrina de la iglesia, a enamorarte de leer la sabiduría de tantos y tantos y tantos santos y padres de la iglesia, porque la iglesia atesora y custodia pues al hombre desde que fue fundada por Jesucristo. Entonces, custodiar al hombre es darle todo lo que necesita para que sepa quién es, custodiar esta verdad revelada, custodiar desde la palabra este regalo de que seas tú. Y yo me atrevo a hablarte a ti que nos estás escuchando, hoy que has sintonizado este hermosísimo programa, que este programa te lleve a reflexionar en ese hagamos de un Dios que te ha creado a ti para que le escuches,
para que le mires, para que le busques dentro, como decía Agustín, ¿no? Que San Agustín decía que me cansé de buscarte Sí, fuera hasta que en te los encontré templos, en los dentro. libros, sí. Así es, así es. En esa experiencia del encuentro, esa experiencia de la intimidad, de la oración, de la búsqueda de preguntas, de las respuestas que nos da nuestra Santa Madre Iglesia. Vamos a seguir hablando del hombre en estas catequesis que ofrecéis, que comienzan con el hombre originario, el origen del hombre, que es lo que hemos repetido a lo largo del programa. Después también está el hombre histórico y por último el hombre escatológico. ¿Puedes explicar el significado de las tres diferenciaciones en el hombre? Hemos hablado del origen, pero ahora vamos al histórico. Todos nacemos con ese pecado original, recibimos el bautismo, los que tenemos la dicha de recibirlo, pero empezamos a vivir y empezamos a encontrarnos en un mundo en donde el bien se contrasta con el mal, la verdad se contrasta con la mentira, la luz se contrasta con la oscuridad, la libertad con la esclavitud, el orden con el caos, la verdad con la mentira. ¿Por qué? Porque entramos en batalla. En la historia estamos en una batalla real entre estos opuestos. ¿Por qué? Porque hay un Dios que se esconde, que se revela, que se va haciendo presente en el transcurso del tiempo, de la vida, aquí en la tierra, aquí y ahora. Pero existe el enemigo de nuestro corazón, el que no desea que vivamos en el amor, que no vivamos en la verdad, que no encontremos al Padre, que no descubramos al Espíritu Santo, que no nos reconozcamos hijos en el Hijo. Entonces, es cuando verdaderamente irrumpe ese Jesucristo que se ha hecho hombre, ese momento en donde se funda la iglesia y tú y yo hoy que estamos escuchando, que estamos viviendo este programa de Radio María, porque siento que lo vivo contigo, sabemos que Cristo es respuesta, que Cristo es camino, que Cristo es verdad y que Cristo es vida. Pero ¿cuántos hombres en la tierra no han sido testigos del Evangelio vivido? No han sido testigos de hombres y mujeres que con congruencia anuncien el Evangelio, que proclamen la verdad que Cristo nos ha venido a dar, la buena nueva de su presencia, de su redención. Porque en la historia el hombre está caído hasta que no se encuentra con Cristo, el redentor del hombre. Porque así como Cristo nos revela quiénes somos, nos revela cómo somos y quiénes somos en el origen, pero también nos revela que Él ha nacido, ha muerto y ha resucitado porque ha venido a redimirte, ha venido a pagar el precio por ti, ha venido a recuperarte, a rescatarte, a darte esa luz para que en el ejercicio de tu libertad puedas elegir el bien, puedas elegir la libertad que da la verdad que ha sido custodiada, revelada, anunciada por tantos y tantos antes de que tú estés aquí. Entonces, ¿qué me dices de los sacramentos? Mm. Que Cristo se esconda en un pedacito de pan, que Él mismo sea quien perdone todas tus caídas, que Él mismo sea quien te unja antes de entrar a la casa del Padre, que Él mismo sea el que absuelva, el que consagra, el que bendice, el que puede ser otro Cristo en la tierra a través de la pobreza de un hombre de barro que es un sacerdote, ¿no? Entonces, esa historia en donde caminamos por la tierra, nacemos en una familia, tenemos un padre y una madre, aunque no los conozcamos, pero existe un padre y una madre que gesta la vida porque Dios quiere co-crear con el hombre y con la mujer. Quiere dar vida con el hombre y la mujer, porque tu vida no solamente te la han dado tus padres, es que son tu papá, tu mamá y tu padre que está en el cielo, y ese hagamos, esa palabra que ha dicho hagamos y que tú existas. Entonces, yo, por ejemplo, yo soy hija de un divorcio, pero antes del amor de mi madre, antes de la acción de mi padre o del acto de mi padre, definitivamente yo soy creada por el amor de Dios. Entonces, cuando te encuentras con esta verdad en la historia, eso libera y eso provoca que ya puedas decir, yo soy hija de mi padre, yo soy redimida por Cristo y soy llamada a la santidad por el Espíritu Santo.
porque el Padre, siendo el amante, me ha creado. El Hijo, siendo el amado, ha dado su vida por mí en una cruz. Y el Espíritu Santo, siendo el amor, se ha quedado para que yo comprenda, para que yo, habiéndole recibido en el bautismo y pidiéndole su presencia constante, yo pueda comprender estas verdades que me revela un Dios que es amor, un Dios que da un orden, da unas normas, hay una serie, hay una ley, pero hay una ley del amor y hay todo un llamado a vivir en esa vida en el Espíritu que menciona San Pablo, que es que Él reine en mi corazón, Él habite en mi corazón. Y esto es lo más bonito de todo. Hemos sido creados para ser habitados, pero es una decisión personal que va gestándose poco a poco en ese camino de encuentro, de enseñanza, de aprendizaje, de conocimiento, de experiencia, en donde le dejamos a Dios habitarnos. Claro, Porque la nuestro... gracia nos precede, pero la libertad también ahí es el factor, ¿no? Exacto, le dejamos entrar o no le dejamos entrar. Somos templo habitado por Dios, eso es decir, en esa vida de gracia, o le rechazamos por el pecado. Entonces, esa es la historia, Marta, esa es la historia. Nos jugamos ese vivir una vida de gracia, una vida en el Espíritu, una vida en su presencia constante, o Oh, no, rechazarle, claro. La o gracia precede, rechazarle. sostiene y prepara, pero la libertad coopera y actúa, ¿no? Dios actúa primero, pero no obliga. Ese es la Hijo, es que es diferencia. precioso. Dios actúa primero, pero no obliga. Dios no impone. Esa es la historia tuya y mía. Ese es el camino que recorremos desde el día que nacemos, bueno, más bien que somos concebidos en el vientre de nuestra madre, tejidos por el amor de Dios en el vientre de nuestra madre, en ese hagamos constante en donde Dios nos sigue creando y Él, como todo un caballero, espera y nos deja en libertad, anhelando, anhelante y deseoso que digamos ese sí para vivir eternamente con nosotros en el cielo. Porque esta es la tercera parte del tríptico. Primero, el origen, somos creados. Segundo, la historia, hemos sido redimidos. El hombre caído se levanta por esa redención de Cristo que ya acabamos de explicar. Vamos, si te parece, a reflexionar sobre lo que nos acabas de contar sobre el hombre histórico, el hombre original, con este precioso tema musical y enseguida volvemos. Surja Dios Padre, se dispersen sus enemigos y huyan de su presencia aquellos que lo odian. Surja Dios Hijo, se dispersen sus enemigos y huyan de su presencia aquellos que lo odian. Surja Dios Espíritu, se dispersen sus enemigos y huyan de su presencia aquellos que lo odian. Dios vive en mí y yo en él, y yo en él. Dios vive en mí y yo en él, y yo en él. Surja Dios Trino, se dispersen sus enemigos
y huyan de su presencia. Aquellos que lo odian. Dios vive en mí y yo en él, y yo en él. Dios vive en mí y yo en él. En tu presencia voy, en tu presencia voy, en tu presencia voy, Dios trino. En tu presencia voy, en tu presencia voy, en tu presencia voy, Dios trino. En tu presencia voy, en tu presencia voy, en tu presencia voy, Dios trino. Dios vive en mí y yo en él, y yo en él. Dios vive en mí y yo en él, y yo en él. Y continuamos en Misioneros de Ciencia y Fe en Radio María. Y hoy lo hacemos de la mano de Lorea Bringas, la fundadora de Amor Seguro, un proyecto que nos habla de la teología del cuerpo de San Juan Pablo II. Vamos a hablar ahora sobre el hombre escatológico. La muerte es la separación del cuerpo y el alma. Es cuando podemos hablar de muerte, cuando esa persona vive algo para lo que jamás fue creado, porque Dios nos creó para la vida. Entonces, como bautizados, como creyentes, sabemos que no morimos, porque resucitaremos. Lo decimos en el credo. Creo en la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Esta es la belleza de la escatología. Pero ¿cómo Juan Pablo II nos puede hacer estas reflexiones con 11 catequesis de 11 miércoles que habló precisamente de escatología, comparado con el hombre histórico, que son como 40 y tantas? Porque la escatología es misterio. ¿Qué pasa después de la muerte? Bueno, yo nunca he estado porque no me he muerto, pero esta esperanza de la resurrección no la creían los saduceos. Los saduceos, así como los fariseos, le preguntan por el divorcio, por el adulterio. Aquí los saduceos le preguntan a Jesús sobre la viudez. Cuando se le acercan los saduceos, quiero tocar a San Lucas, porque esto es algo que quiero que quede muy claro. No somos ángeles, somos personas humanas, completamente diferentes a los ángeles. Hemos sido creados para la santidad. Los ángeles son distintos a nosotros, son solo espíritu. Nosotros somos cuerpo y alma espiritual. Entonces voy a citar a San Lucas. Dice, se le acercaron algunos de los saduceos que niegan la resurrección y le preguntaron, Maestro, Moisés nos dejó escrito, si muere el hermano de alguien dejando mujer sin haber tenido hijos, su hermano la tomará por mujer y dará descendencia a su hermano. Pues bien, eran 7 hermanos. El primero tomó mujer y murió sin hijos. Lo mismo el segundo, también el tercero lo tomó por mujer de igual manera. Esto es lo que llamaban el levirato, ¿ok? Que te quedabas con tu cuñado, ¿no? Es un poco fuerte eso, porque para ellos sabemos que los judíos era muy importante la descendencia. Pero aquí San Lucas hace una diferencia
preciosa, porque dice Jesús, ustedes no han entendido las escrituras. Dice, los hijos de este mundo toman mujer y marido, pero los que son tenidos por dignos de alcanzar aquel mundo y la resurrección de entre los muertos, ni ellos tomarán mujer, ni ellas marido. Es decir, no te vas a casar en el cielo, eso es propio de la tierra, nos casamos en la tierra, porque ya no pueden morir, es lo que estaba yo diciendo, el cristiano, el bautizado, Ajá. sabe que no muere porque vamos a resucitar. Y dice aquí Lucas, pues son como ángeles. ¿Cómo? No es que seamos ángeles, pero lo más bello es esto. Y son hijos de Dios, al ser hijos de la resurrección. Y que los muertos resucitan, el mismo Moisés lo indicó en el pasaje de la zarza, cuando llama al Señor Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. No es Dios de muertos, sino de vivos, porque para Él todos viven. Qué bonito, qué bonito. Esto Ujú. leer a San Sí. Lucas, Juan Pablo II toma la cita de Mateo, pero a mí me gusta hacer la reflexión con San Lucas porque habla de que somos hijos de Dios, que somos hijos de la resurrección. Y esa es la esperanza más bella. El mundo acaba aquí, pero el cielo nuevo, la tierra nueva, como lo menciona San Pablo, la tiene preparada Dios para los que le aman, para los que han vivido en el amor, para los que han optado por el amor. Entonces, que a veces como que tenemos la conciencia de cielo e infierno que nos dieron en nuestro catecismo cuando éramos chiquitos. Y no somos conscientes aquí y ahora en el tiempo la necesidad de vivir amando, de vivir perdonando, de caernos de rodillas y volver a empezar tantas cuantas veces sean necesarias, porque la promesa es muy grande. La pregunta en nuestro juicio final, si se puede decir así, es, ¿amaste? Si has amado en tu vida, si has luchado por vivir en el amor, por perdonar, por vivir en gracia, por vivir haciendo el bien, viviendo esa ley del amor, es que resucitaremos y resucitaremos en el cielo, pero también es clarísimo que hay personas que eligen no amar aquí y ahora y no amarán después. Y eso es la ausencia de Dios, que es el infierno. Tú decides no amar. Eso Tú, es. como hablábamos de la libertad, decides no dejarte amar, no dejarte penetrar, tocar, habitar por el amor para vivir amando como Dios ama, que esa es nuestra vocación. Para eso hemos sido creados. No hemos sido Efectivamente. creados solamente para ser ingenieros, contadores, psicólogos, médicos. Nuestra vocación es vivir en el amor, desde el amor, amando y para amar. O sea, es que no quiero que suene como redundante, pero podemos ser extraordinarios médicos, excelentes profesionistas, pero si no amamos, ¿qué sentido tiene una profesión? ¿Qué sentido tiene ese servicio que damos a la humanidad con esos talentos que hemos recibido? Entonces, seremos juzgados en el amor porque el amor es la razón de ser verdaderamente de Dios, imagen de Dios. Si Cristo revela al hombre quién es, nos lo revela a través de su amor. Lorea, a través de esta formación, los asistentes pueden descubrir cómo estamos llamados a vivir para ser felices. ¿Puedes explicar un poco este aspecto? Bueno, es que descubrir que podemos ser felices es vivir ese encuentro con un Cristo vivo. Las experiencias que nosotros ofrecemos, siempre está Cristo Eucaristía al centro, una comunidad de personas en donde se abren las catequesis y se viven momentos de profundo encuentro con la verdad, en comunión con los demás, en comunión con los sacramentos, con la Eucaristía al centro, momentos de adoración. Entonces es Cristo quien va interpelando el corazón durante estos 5 días de retiro, que es una pasada, porque la verdad es como un encuentro de intimidad con la verdad en ambiente de retiro, pero en diálogo con los demás, en una comunidad de iglesia que es de todos los estados de vida. Entonces es precioso.
¿Cuántos son los temas principales que abordáis? La verdad es que desarrollamos el tríptico antropológico, dedicamos un día entero al hombre originario, otro día entero al hombre histórico, como lo mencionamos. Lo que es virginidad por el reino de los cielos y escatología lo vemos en un día, matrimonio lo vemos en otro día y cerramos con amor y fecundidad. Entonces, realmente abarcamos como una pincelada, una pequeña probada, pero profunda de los 6 ciclos de la teología del cuerpo. ¿Y cómo ofrecéis esta valiosa información a través de cursos, campamentos o encuentros? ¿Cómo lo hacéis? Mira, lo hacemos de una manera preciosa. Tenemos experiencias a nivel retiro, como lo acabo de mencionar, de 5 días, en donde se abarca un poquito más, es un despertar. Después tenemos fines de semana también, que se reduce un poquito el tema, pero tocas como una pincelada un poquito menos profunda. Y también campamentos para jóvenes. Por ejemplo, en España se están haciendo estos campamentos desde el 2018, que se llama GIOS, que es una experiencia increíble. Nace en México, de los campamentos que hemos hecho en México durante 10 años, que se llamaban ETOS, en donde los jóvenes tienen un encuentro de iglesia, que la teología del cuerpo les es dada de joven a joven, con charlas, con actividades, obviamente Cristo al centro, porque ese es el centro de nuestro quehacer, Cristo el que revela al hombre quién es, con la Santa Misa, adoraciones preciosas, momentos verdaderamente de iglesia, de comunidad en comunión, en oración y pues obviamente con esta verdad que va siendo revelada poco a poco, aprobaditas. ¿Y los cursos cómo los organizáis, Lorea? Los recursos tenemos, llevamos más o menos 10 años estando en Roma. Ahorita no hemos ido a Roma porque las instalaciones están en rehabilitación, pero damos los cursos en Roma, en donde asisten muchos seminaristas, religiosas, matrimonios, jóvenes. Los cursos de 5 días, que también desde ahí se transmiten en forma de cenáculo a través de Internet a comunidades presenciales, no, se proyecta a los comunicadores en los diferentes países. Lo hemos hecho ya en 2 ocasiones y es algo increíble porque llegamos a más. También tenemos cursos, el curso que damos, que es el mismo siempre, siempre es nuevo, pero siempre es la misma estructura. Se da a religiosas, lo hemos dado a través del Instituto IDAR, a religiosas en todo el mundo, en los 5 continentes, y eso es una belleza, porque las religiosas se conectan por Zoom, como lo estamos haciendo para grabar este precioso programa, se conectan por Zoom, tienen todos los subsidios, los apuntes, los materiales, y se da cada jueves, 6 jueves antes de lo que es el inicio de la Semana Santa. Entonces es una belleza. Entonces son los campamentos, los cursos como de una introducción a la teología del cuerpo. También hay una hermosísima y preciosa maestría en la Universidad Francisco de Vitoria, que ya son 3 módulos riquísimos con un equipo de profesores profundo, extraordinario. Hay sacerdotes, teólogos, laicos y lo hace muy rico. Entonces, eso también es una belleza porque ya es mayor profundidad y estamos ahorita ya gestando los contenidos para poder llegar a más a nivel catequesis para las parroquias de una manera sencilla, de una manera cercana. Y pues poco a poco, pero vamos tocando corazones y eso es lo que va formando precisamente la comunidad de testigos. Y pues nada, les invitamos a vivirlo. Este año tendremos un curso en Polonia a finales de agosto, un curso en la Universidad Francisco de Vitoria a En principios de Madrid, julio en Francisco de Madrid. Vitoria en Madrid, claro. Exacto, Sí. en Madrid. Tendremos también un curso en Argentina justo a mediados del verano, en el mes de julio. Y tendremos el curso en México, que es en noviembre, en el Estado de México. Y lo que es una belleza es que estos serán los cursos más o menos, empezamos ya por el curso 90 este año, que ha sido una fecundidad. Pero esto se da de un tú a tú, de Pero, unos otros. Lorea, no has dicho las fechas de la Universidad Francisco de Vitoria en Madrid. Ah, no, las fechas de la Universidad Francisco de Vitoria con muchísimo gusto se las doy y es una belleza porque en la Universidad Francisco de Vitoria es julio 2 a julio 6, en la Universidad Francisco de Vitoria, Del 2 al en 6 la... de julio del 2026, de este año que acaba de nacer, en la Exactamente, universidad tendremos un curso presencial con vosotros y todo el equipo que forma así es. Amor Seguro. Esta es la tercera edición, ha tenido una respuesta maravillosa. Lo que también es importante, obviamente, es el de Polonia también va a ser una belleza, que es en agosto 25 al 31.
Esto va a ser, pues obviamente, en tierra de Juan Pablo II. Va a ser una belleza. Yo creo que este curso es la primera vez que vamos a Polonia. Va a ser exactamente en Calvaria, porque es Ajá. como a las afueras, en la montaña, cerca, obviamente, pues de todos esos lugares tan importantes de Juan Pablo II. Y la verdad es que sí va a ser una belleza, sinceramente. Ese es muy bueno. Y el de Buenos Aires es la primera vez, y ya han habido 2 en Chile. En México, pues obviamente Amor Seguro, no creo que no lo dijimos, nació en México y fue México de donde salió para todo el mundo. México, tierra de Guadalupe. Entonces Dios sabe por qué en México. Nuestra Madre, sí, señor, la Virgen de Así es. Guadalupe. ¿Cómo pueden acceder a vuestros cursos, nuestros oyentes? A campamentos, cursos, etcétera. Ya hemos dado las fechas exactas, dónde se van a celebrar y cómo pueden acceder a apuntarse. Pueden entrar a la página que es www.amorseguro.org. Al abrirla, en Home tienen los cursos en tu mano derecha, pero también puedes entrar al área de eventos y ahí vas a encontrar lo que nosotros organizamos y lo que ya también diferentes personas y comunidades que se han despertado en otros lugares, pues pueden ofrecer. Maravilloso. Bueno, Ya, hemos hablado de la belleza de un Dios que se ha hecho carne, de un Dios que se ha hecho hombre, un Dios que nos invita a reconocerle, un Dios que se revela en Jesucristo. Pues ese mismo cuerpo, ese cuerpo de Cristo que se queda con nosotros en la Eucaristía para nutrirnos, también es ese cuerpo místico que es la iglesia, ese cuerpo que formamos todos nosotros. La iglesia tiene mucho, mucho que enseñarnos y hay un gran papa que todos recordamos su voz, su presencia, su alegría, todo ese ser tan buen pastor que nos deja un regalo, sus catequesis. Atrévete a descubrirlas, a conocerlas, ya sea en los cursos, en los campamentos, en la maestría en la Universidad Francisco de Vitoria, en donde estemos para servirte. Amor Seguro es tuyo, es de todos, porque solo el amor de Dios es seguro. El amor humano busca hacerlo. Muchas gracias, que Dios te bendiga y que vivas un año lleno y pleno de bendiciones y sobre todo de su presencia. muchísimas gracias. Nos tenemos que despedir ya de Lorea Bringas, que nos ha acompañado hoy, la fundadora de Amor Seguro. Gracias por habernos acompañado. Ha sido un verdadero placer tenerte entre nosotros, Lorea. Pues el placer ha sido para mí porque creo que Radio María ha hecho una labor tan silenciosa a través de la voz. Suena increíble, ¿no? Silenciosa en cada corazón que toca. Y yo creo que escuchar este programa y todos y cuantos los programas se hagan para anunciar la buena nueva es un bien para la iglesia, un bien para ti. Así que no dejes de seguir escuchando a Radio María. Muchísimas gracias, Lorea. Y también me despido de todos ustedes. Muchas gracias por acompañarnos. Si tienen comentarios, sugerencias o peticiones, pueden escribirnos al correo electrónico del programa misionerosdeciencia@radiomaria.es. Si desean volver a escuchar el programa, pueden hacerlo en el podcast que se encuentra en nuestra web radiomaria.es. O si prefieren recibirlo en casa, pueden solicitar el CD llamando al teléfono 91 822 8010. Volveremos a estar con ustedes dentro de 2 lunes a las 6 de la tarde, las 5 en las Islas Canarias. Como un huracán que vuela, tu espíritu en la tierra a los hombres nos quisiste dar. Misioneros de Ciencia y Fe, dirigido por Marta Sanz. Nuevas para que en ti solo pueda confiar. Cristo nos entregó al defensor. Poseemos las primicias del Espíritu de Dios.